Continuando con la predicación de Romanos, que la reanudamos la semana pasada, mis hermanos, esta es la séptima predicación de Romanos, estamos en el capítulo 3, pero déjenme decirles, mis hermanos, que del capítulo 1 al capítulo 3 es toda una sección del pasaje a Romanos, es toda una sección que habla acerca del pecado. Y precisamente el día de hoy vamos a terminar esta parte, mis hermanos, esta sección que es del capítulo 1 al capítulo 3. Y vamos a iniciar, mis hermanos, el título de la predicación se llama Haciendo una evaluación espiritual. Haciendo una evaluación espiritual. Así se llama el título de la predicación, el que le he colocado hoy, mis hermanos, para esta mañana. Y de verdad espero que sea de gran bendición para ustedes, mis hermanos. Este pasaje de la Escritura está basado, mis hermanos, allí Romanos 3, 10 al 20. Romanos 3, del 10 al 20. Voy a leerlo para ustedes. Ustedes tienen allí, mis hermanos, en el pasaje de la Escritura, tienen allí en su boletín, si lo quieren ver en sus Biblias, o también está en la pantalla de aquí, de la proyección, mis hermanos. Y lo voy a leer para ustedes, este pasaje de la Escritura, Romanos 3, del 10 al 20, mis hermanos. Dice de la siguiente manera: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Dice el pasaje, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Señor, gracias por la bondad que tienes para con nosotros. Gracias porque esta bondad la has ejercido en nosotros desde nuestros primeros segundos de vida. Tu bondad para con nosotros nos ha sostenido hasta el tiempo presente. Y estamos seguros que esta bondad tuya, mi Señor, se manifestará en los tiempos venideros, en el futuro, para cada uno de nosotros. Gracias por tu bondad, porque siempre la manifiestas. Señor, ahora estamos aquí, listos para examinar tu palabra. Habla con claridad a esta iglesia, a este pueblo tuyo. Habla con claridad, mi Señor, a mis hermanos. Padre Celestial, que tu palabra, mi Dios eterno, sea honrada en la vida de mis hermanos cuando ellos tomen la decisión de aplicarla a sus vidas. Y que tú recibas honra y gloria, mi Señor, en esto. Padre Celestial, en esta hora queremos examinar tu palabra para después obedecerla y responder a las exigencias de tu palabra, lo que tú nos estás pidiendo. Ayúdanos en ello, mi Señor, porque esta es la verdadera adoración para ti. La verdadera adoración es responder a lo que tú nos dices en tu palabra. Ayúdanos, mi Señor. Te pido pues que el Espíritu Santo esté ahora tomando tu palabra
y mi Señor, que el mismo Espíritu Santo la coloque en los corazones y mentes de mis hermanos. A mí, en el Espíritu Santo, dame la capacidad de expresar y de exponer tu palabra de manera adecuada, sin error. Y Padre, dame tu ayuda en el Espíritu Santo para darte la gloria a ti y a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. ¿Alguna vez, mis hermanos, han hecho un collar de perlas? ¿Alguna vez han hecho un collar de perlas o de cuentas? De manera general, mis hermanos, las cuentas tienen un orificio pequeño donde hay que ensartar el hilo, el hilo mediante una aguja, mis hermanos. Y entonces uno va metiendo con la aguja en esos pequeños orificios, va metiendo en el hilo cuenta tras cuenta, perla tras perla, mis hermanos, y quedan unidas entonces las cuentas hilvanadas por un hilo, unidas por un hilo, mis hermanos, y quedan unidas y se forma un collar. ¿Por qué les digo esto? Porque esta es la manera en la que los rabís del tiempo del Señor Jesucristo utilizaban la Escritura como un método para enseñar la Escritura, la palabra de Dios. Lo utilizaban así, como si fuera un colar de penas. A este método, mis hermanos, se le llamaba charás. Este método se le llamaba así, charás, es la palabra hebrea, mis hermanos, que quiere decir ensartar perlas. ¿Por qué les hablo acerca de esto, mis hermanos? Porque esta es la manera en que el apóstol Pablo, que conocía bien el método de enseñanza de los rabíes judíos, el método de enseñanza que utilizaban era ir ensartando pasajes de la Escritura y los ensartaban como si fuera un todo. Es decir, los rabíes utilizaban, mis hermanos, pasajes de varios sitios de la Escritura, los tomaban, en particular del Pentateuco, los juntaban y los iban hilvanando para presentar su argumento, así. En realidad, mis hermanos, esto lo que sería como un sermón temático por tópicos en la actualidad. Así sería, mis hermanos, en la actualidad. A veces así lo hacemos los domingos aquí, mis hermanos. Y déjenme decirles que a veces hay algunas cosas de la Escritura que solo pueden ser enseñadas de esa manera. Solo pueden ser enseñadas de esta manera, mis hermanos. Y de hecho el apóstol Pablo utilizó mucho este método para enseñar, mis hermanos, y precisamente el pasaje de la Escritura tiene este sentido. Lo que hizo el apóstol Pablo fue tomar varios pasajes del Antiguo Testamento y los fue hilvanando, los fue juntando uno tras otro hasta hacer un poema que está allí, mis hermanos, en los versículos del 10 hasta el 18. Todos estos versículos, mis hermanos, son referencias al Antiguo Testamento. Por ejemplo, mis hermanos, allí está referido el Salmo 14 del 1 al 3 que leímos al principio de este culto. También está referido el Salmo 53, el Salmo 5, el Salmo 140, Isaías 59 del 7 al 8 y varios pasajes, mis hermanos, que tomó el apóstol Pablo y los fue juntando hasta hacer un solo poema en este pasaje de Romanos, mis hermanos. Precisamente el apóstol Pablo trae y usa este método de enseñanza, lo utiliza, mis hermanos, porque está hablando a judíos y también a gentiles, está hablando a los dos, pero utiliza este método para tratar de mostrar la verdad de Dios y de ver, explicar, de exponer lo que Dios dice acerca del pecado. El apóstol Pablo está utilizando la Escritura en el Antiguo Testamento, la hilvana, como si fuera un collar de perlas, para poner su argumento acerca del pecado, mis hermanos. En este pasaje charás, en este pasaje de como collar de cuentas, mis hermanos, el apóstol Pablo lo que está haciendo es hacer un diagnóstico espiritual del ser humano. ¿Alguna vez, mis hermanos, han ido a que les saquen alguna radiografía? ¿O han ido con el doctor a que les pongan el estetoscopio, a que les hagan un chequeo médico porque ustedes se sienten mal? Cuando uno va, mis hermanos, con algún médico, va uno que le hagan este procedimiento con un propósito. El método médico tiene un propósito, hacer un diagnóstico. Ese es el propósito. No es hacer una teoría, mis hermanos, no hacer una hipótesis, es hacer un diagnóstico de cómo está la persona, de su estado de salud, cuando uno va con el médico. Ese es el propósito de hacer los diagnósticos, mis hermanos. Y lo que frecuentemente esperamos recibir son buenas noticias.
Ah, mira, estás bien, o lo que tienes no es grave, es muy leve, lo que tienes se resuelve de una manera muy, muy sencilla. Pero desafortunadamente en algunos casos no es así. En algunos casos, mis hermanos, las personas están gravemente enfermas después del diagnóstico y necesitan una cura radical. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un diagnóstico de todas las personas, incluidos tú y yo. Está haciendo un diagnóstico de todo el ser humano y nos dice tres cosas acerca del hombre con relación al pecado. Nos dice tres cosas, mis hermanos, el apóstol Pablo. ¿Cuáles son estas tres cosas, mis hermanos? Tres áreas de diagnóstico espiritual que veremos hoy, mis hermanos. Déjame decírtelas brevemente. En primer lugar, el apóstol Pablo evalúa el carácter del ser humano. Segundo lugar, evalúa, mis hermanos, nuestra conducta, la conducta del ser humano. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo está en los pasajes evaluando el caminar del hombre con respecto a Dios. Es decir, la relación del hombre con respecto a Dios, mis hermanos. Son tres áreas que el apóstol Pablo está exponiendo aquí y que evalúa. Pero son las mismas tres áreas en las que tú y yo tenemos que ser evaluados, y todo ser humano necesita ser evaluado, incluyéndonos nosotros mismos. Así pues, mis hermanos, el apóstol Pablo toma una radiografía, está poniendo el estetoscopio espiritual para las personas y da el diagnóstico de que todo ser humano padece una enfermedad mortal. Esta es la acusación final del apóstol Pablo. Y la enfermedad mortal de todo ser humano, mis hermanos, es el pecado. Precisamente es esto. En estos versículos, mis hermanos, el apóstol Pablo hace 14 afirmaciones. Y estas 14 afirmaciones, mis hermanos, están avaladas, dice aquí el pasaje, mis hermanos, ustedes pueden regresar aquí al versículo 9 y 10, dice, ¿somos nosotros mejores que ellos? Es decir, nosotros somos mejores que los judíos, está diciendo. Dice, no, ya he demostrado, dice, ya hemos acusado judíos a gentiles que todos, dice, están bajo pecado. Y ahora hace el diagnóstico, mis hermanos, y lo dice allí, como está escrito. Así hilvana pasaje tras pasaje del Antiguo Testamento, los va colocando juntos hasta hacer todo un diagnóstico, mis hermanos, de la situación espiritual de todo ser humano, incluyéndonos tú y yo. ¿Cuáles son estas tres áreas de diagnóstico espiritual? ¿Cuáles son estas tres áreas de diagnóstico espiritual que debemos hacernos tú y yo? La verdad, mis hermanos, debemos ser sinceros. Con Dios nada podemos ocultar. Y tenemos, mis hermanos, que hacer un diagnóstico antes de recibir la cura. Esto sucede cuando uno va con el médico. Antes de recibir un tratamiento debe ser diagnosticado. Y lo mismo es nosotros, mis hermanos, en nuestra situación espiritual necesitamos ser bien diagnosticados antes de recibir la cura. Entonces, ¿cuáles son estas tres áreas de diagnóstico espiritual? Vamos a ver la primera, mis hermanos. Si lo quieren anotar, la primera es evaluando mi carácter. Evaluando mi carácter. Esto está allí, mis hermanos, de los versículos del 10 al 12. Y hay 5 áreas que tú y yo, en las que tú y yo tenemos que ser evaluados. Hay 5 áreas, mis hermanos, en las que tú y yo tenemos que ser evaluados. Estas áreas precisamente están aquí. La primera área de nuestro carácter es esta, si la quieres anotar. ¿Soy justo o no lo soy? ¿Soy justo o no soy justo? Dice la Escritura, mis hermanos, el versículo 10, dice el apóstol Pablo, como está escrito, ¿cómo dice, mis hermanos? No hay justo ni aún uno. No hay justo, dice el pasaje, ni aún uno. Esta, mis hermanos, es una declaración asombrosa. Realmente, mis hermanos, es una declaración realmente asombrosa. Muchas personas piensan que son personas buenas. Personas buenas, las personas que tú conoces quizás son personas buenas. Puede que no sean cristianos, puede que no sean creyentes, pero son personas agradables. Conoces buenos vecinos, buenos compañeros de trabajo, personas amables y bondadosas que pueden hablar con amor.
Pero lo que Dios dice mirándolas a ellas y también tu propia vida, puedes ser cristiano de hace tiempo, hace años puedes ser cristiano y tú te consideras una persona buena. Pero lo que dice el pasaje, mis hermanos, es esto: no hay entre todas las personas, entre todos ellos, no hay uno que sea justo, ni siquiera uno. ¿Por qué? Porque en el ser humano hay una total depravación en su interior, en su corazón. Y esto se revela, mis hermanos, por el hecho de la Escritura. Desde los tiempos antiguos, Dios lo ha dicho: no hay justo ni siquiera uno. Y quizá tú puedas agregar: bueno, no hay justo ni siquiera uno, excepto yo. Y déjame decirte que no, ni siquiera tú. Ni siquiera tú. Dice la Escritura, mis hermanos, que las mejores obras que tú y yo podamos hacer delante de Dios son como un trapo sucio, un trapo de inmundicia. Así dice el pasaje de la Escritura en el Antiguo Testamento. ¿Sabes? Déjame explicarte mejor esto. Cuando las hermanas hacen el aseo en la casa, mis hermanos, tienen trapos ahí. Mi esposa normalmente lo que hace es agarrar una camiseta vieja mía, una camiseta ya raída o acabada, que ya me la acabé con el uso, y la agarra como trapo para limpiar. Eso se hace en las casas, ¿no? Si es así, o no soy el único que le agarran las camisetas, ¿no? Estoy seguro que no. O algún otro trapo, mis hermanos, y uno lo lava, limpia, y lo lava uno, y limpia, y vuelve uno a lavarlo. ¿Y qué sucede finalmente? El trapo está tan sucio, tan percudido, que después de lavarlo, no se quita la suciedad. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Tirarlo. Eso es. Pues el pasaje de la Escritura, cuando dice, mis hermanos, que las mejores obras que tú y yo podemos hacer son como un trapo de inmundicia, a lo que se está refiriendo es al desecho humano. El excremento, dice, es un trapo que está lleno de excremento humano. Ese es el sentido de la Escritura. Lo único que hay que hacer es tirarlo. Por eso, mis hermanos, tú y yo tampoco somos justos delante de Dios, porque nuestra justicia delante de Él, mis hermanos, no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer. No se basa en estas cosas, mis hermanos, sino se basa la justicia que podamos tener delante de Dios, se basa en la gracia de Él y solo en su gracia. Pero es necesario que tú te evalúes, es necesario que tú evalúes tu propia vida, si de verdad estás bajo la gracia de Dios y si de verdad has recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Esto es necesario. En segundo lugar, mis hermanos, la segunda parte de esta evaluación, evaluando nuestro carácter, es esto: ¿tengo entendimiento de las cosas espirituales? ¿Tengo entendimiento de las cosas espirituales, de estas cosas? Dice la Escritura, mis hermanos, allí: no hay quien entienda. Esta es una referencia al Salmo 14, mis hermanos, de los versículos del 1 al 3. No hay quien entienda. Muchas personas hay alrededor buscando, mis hermanos, comprender el misterio de la vida. En todo el mundo, en templos, en iglesias, en escuelas, en universidades, en diferentes países, mis hermanos, la gente busca la respuesta al misterio del hombre. ¿Por qué somos como somos? ¿Quién nos puso en este planeta? Y en toda esta vasta gama de buscadores, mis hermanos, dice Dios que no hay uno que entienda, ni uno tampoco. A veces pensamos que como creyentes, mis hermanos, tenemos la respuesta a todas las cosas. Pensamos que sabemos todas las cosas, mis hermanos, y no es cierto, tampoco es eso. Y como dice el pasaje, mis hermanos, de verdad, no hay uno que entienda. Y a veces los creyentes, mis hermanos, tienen sus corazones hechos piedra. Solamente están revestidos de religión, solamente de esto, de ritos. Venimos a un lugar como este los domingos, mis hermanos, pensando que somos creyentes, que somos hijos de Dios, cuando realmente nada más estamos revestidos de hábito, solamente de hábito en la parte externa.
Y lo que necesitamos, mis hermanos, es que penetre profundamente en nosotros la palabra de Dios para que haya mella en ese corazón duro de roca. Porque nuestro entendimiento está cegado acerca de las cosas espirituales, de lo que Dios quiere, de sus propósitos, de su persona, de su santidad y de lo que Él quiere hacer en el mundo. Y la verdad, mis hermanos, a pesar de ser cristianos, ya no digamos de los que no son creyentes, a pesar de ser cristianos, mis hermanos, con frecuencia hay creyentes que tienen poco entendimiento o nulo entendimiento de las cosas espirituales. La siguiente pregunta, mis hermanos, para estar evaluando el carácter es esto: ¿estoy buscando a Dios cada día? Realmente ese es el todo del hombre. ¿Por qué estás aquí en el mundo? ¿Por qué estás aquí en este planeta? Déjame decirte, no estás aquí solo para ocupar espacio y robarle el oxígeno a los demás, robarle el aire a los demás. Estás aquí con un propósito. Dios nos hizo, mis hermanos, con el propósito de que tengamos comunión con Él, compañía con Él. Dios nos hizo con ese propósito. Y si no lo estamos haciendo, mis hermanos, tenemos que evaluarnos en esto. ¿Realmente estoy buscando de Dios cada día? Fíjense cómo dice en este pasaje, en este collar de perlas que el apóstol Pablo hilvanó con pasajes del Antiguo Testamento, está diciendo: no hay quien busque a Dios. Este es un gran reclamo, mis hermanos. Este es un gran reclamo. Déjame decirte, hay mucha gente que busca las cosas de Dios y la bendición de Dios. Mucha gente está buscando la misericordia, está buscando las bendiciones y bondades de Dios, pero no están buscando la persona de Dios, que eso es lo importante. Buscar a Dios, mis hermanos, por encima de todas las cosas. Este, mis hermanos, es un gran reclamo. Es un gran reclamo a la gente de todos los tiempos a lo largo de todo el mundo. Es un gran reclamo. No hay quien busque a Dios. Y en este lugar, mis hermanos, en esta posición, están todas las personas religiosas, tú y yo incluidos, mis hermanos, que van a los templos, que van a las iglesias, mis hermanos, que acudimos a las iglesias. La verdad, ¿qué estamos buscando? ¿Qué estamos buscando? Déjame decirte, tú puedes venir a este lugar y puedes venir con la intención, con diferentes intenciones. Pero si no vienes con la primera intención, la fundamental, que es buscar de Dios, déjame decirte que has cerrado el rumbo, has cerrado el camino. Porque lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es buscar de Dios. Lo que dice el Antiguo Testamento, mis hermanos, es también cierto para nuestros días. No hay quien busque a Dios. Muchas personas, lo vuelvo a repetir, buscan las cosas que Dios ofrece. La bendición, la bondad y su misericordia, pero no están buscando de Él. No están buscando de Él. De hecho, muchas personas se alejan de Dios. Quiero lo mejor de Dios, pero no quiero de su persona. No quiero a Él. ¿Saben, mis hermanos? Lo grandioso de todo esto es que Dios nos está buscando a ti y a mí. Eso es lo maravilloso de todo esto. Aunque muchas gentes no buscan de Dios, Él nos busca a ti y a mí. Él nos está buscando, mis hermanos. Hay muchas personas que dicen: he encontrado a Dios, he encontrado de verdad. ¿Lo has encontrado? No, déjame decirte que no. En realidad Dios te ha encontrado. No has encontrado a Dios, Dios te ha encontrado a ti, que andabas perdido, que andabas lejos de Dios. Dios no está perdido, no, tú no lo has encontrado. Dios te ha encontrado a ti, mis hermanos. Déjame ponerte la parábola de la oveja perdida, mis hermanos, cuando el pastor dice la Escritura en el Nuevo Testamento, contando esta parábola, el Señor Jesucristo, que tiene un hombre, 100 ovejas y una se pierde. Déjame decirte, no es la oveja la que encuentra al pastor, es el pastor en quien encuentra la oveja. Y lo mismo sucede contigo y conmigo, es Dios encontrándonos, mis hermanos. Jesús dijo, mis hermanos, nunca dijo Él: he venido a este mundo para ser encontrado, he venido para ser hallado. No, lo que Jesús dijo, mis hermanos, es: yo he venido para buscar y salvar aquello que se ha perdido. ¿Quién está buscando a quién?
Déjame decirte, no es el hombre, es Dios buscando al hombre. ¿Y qué es lo que la gente religiosa, mis hermanos, busca? Muchas veces buscan las cosas de Dios y lo que Dios ofrece, pero no buscan de su persona. Déjame decirte, si tú eres de esta clase de persona, debes cambiar esto en tu propia vida. Debes cambiarlo. Verdaderamente hay que cambiarlo. Porque esto habla de tu carácter. Habla de nuestro carácter, mis hermanos, de nuestra situación espiritual. En cuarto lugar, mis hermanos, cuarta cosa que tenemos que hacer para evaluar nuestro carácter es esto, mis hermanos. Estoy apartándome del camino de Dios. Lo puedes colocar allí, la palabra apartándome, lo puedes colocar. Dice el pasaje de la Escritura, mis hermanos, todos se desviaron. Todos se han desviado. Esto realmente es claro. Y déjame preguntarte esto, ¿luchas con esto? ¿Realmente luchas con esto? El desviarte de la palabra de Dios o de sus mandatos o del camino de Dios. ¿Luchas con esto? Imagina una cámara o un aparato que pudiera registrar todos nuestros pensamientos, que pudiera registrar nuestras emociones y que pudiera registrar todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón. Y suponte que entras aquí a este lugar y que mis hermanos tuviéramos un proyector en donde se estuvieran pasando todo lo que estamos pensando, incluso en este momento. Imagínate esto, en el servicio a Dios, con una cámara escaneando nuestros pensamientos y que eso se fuera grabando y se fuera proyectando allí. Lo que tú pensaste cuando te sentaste, lo que pensaste cuando la persona que se sentó a tu lado lo hizo, lo que estabas pensando cuando estuvimos cantando o estuvimos orando al momento de recoger la ofrenda, lo que estás pensando ahora mismo. La verdad, mis hermanos, pregunto, ¿qué clase de pensamientos estarían allí? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el desvío de nuestros corazones origina nuestros pensamientos. Dice la Escritura, mis hermanos, que cuando Dios disciplinó a la gente enviando, mis hermanos, el diluvio, dice que el pensamiento de todos era de continuo hacia el mal. Y déjame decirte que eso no ha variado, no ha cambiado. Porque inmediatamente después de que fue, mis hermanos, el diluvio, después vemos en el Génesis, mis hermanos, que aparece el evento de Babel, donde las personas ya están desviándose. Pero lo más asombroso de esto es que ya había gente allí, todavía había gente, mis hermanos, Sem, por lo menos, hijo de Noé, estaba allí presente, había vivido el diluvio y ya estaba allí y la gente se estaba desviando. Y para nuestras épocas es igual. El pensamiento de las personas es de continuo hacia el mal. Mis hermanos, eso es así. Y dice el versículo que todos se han desviado, todos. Esta es una clara revelación de la Escritura, mis hermanos, cuando ve nuestro corazón Dios, cuando ve nuestro sentir, nuestras actitudes, nuestros pensamientos. No hay quien haga el bien, ni siquiera uno. Todos se han desviado, todos se han desviado. Mis hermanos, tenemos que preguntarnos continuamente, y déjame decirte que la vida cristiana es una vida continua de reflexión. Es una vida continua de reflexión para ver si estamos en el camino de Dios o no. Es una vida continua de meditación, en el que tenemos que estar con Dios, mis hermanos, en comunicación con Él, y llevar nuestras cuentas y nuestra vida hacia Él, para ver si vamos en el camino correcto o no, o nos hemos desviado. Esto es lo que tenemos que hacer continuamente, mis hermanos.
Finalmente, quinto lugar, para evaluar nuestro carácter, mis hermanos. ¿Estoy sirviendo a Dios? Si lo puedes colocar. ¿Estoy sirviendo a Dios? ¿Verdaderamente lo estoy haciendo? Dice el pasaje, mis hermanos, a unas se hicieron inútiles. Lo puedes subrayar allí. ¿Por qué te pido que subrayes ese pasaje allí en tu hoja, en tu resumen? Por una razón, mis hermanos, porque la palabra original en griego, esta palabra inútiles, esta palabra es la palabra, mis hermanos, que se utilizaba para la leche agria. ¿Se les ha agriado la leche en el refri? Mis hermanos, a todos, ¿no? A veces, mis hermanos, abren el refrigerador y hay formas nuevas de vida allí. Pero déjenme decirles que cuando uno abre, está la leche, mis hermanos, saca la leche, mis hermanos, a veces no sabe bien, se ha agriado. En una ocasión, cuando mi esposa y yo éramos recién casados, mis hermanos, me acuerdo muy bien, lo tengo muy presente porque es la única vez que me ha pasado y tan rápido. Sacamos leche del refrigerador, hicimos unos cornflakes y le pusimos algo de fruta al cornflakes. Inmediatamente, mis hermanos, después de comernos, habíamos empezado a comernos, ya se había agriado tan rápido. No sabía bien, mis hermanos, estaba agrio eso. Y ese es el término que está utilizando el apóstol Pablo, mis hermanos, es el término para la leche agria aquí. La leche agria, mis hermanos. ¿Qué pasa con la leche agria? ¿Huele bien? No, huele mal. Huele mal, mis hermanos. ¿Han tenido leche en un termo o en un vaso, mis hermanos, durante varios días sin refrigeración? Y cuando uno lo abre, ¿qué pasa? Huele mal. Nada huele peor que la leche agria. Huele muy feo, mis hermanos. Es inútil, no sirve para nada. Hay que tirarla. Déjame decirte que el pecado hace nuestras vidas inútiles. Hace verdaderamente nuestras vidas inútiles. Dios, mis hermanos, quiere utilizarnos como instrumentos de justicia. Como instrumentos. Déjame decirte, cada creyente son las manos de Cristo. Cada creyente son los pies de Jesús. Cada creyente, tú y yo. Y a veces somos inútiles, como leche agria, que no sirve para nada, mis hermanos, por causa de nuestros pecados. Por causa de nuestro carácter, mis hermanos, que no estamos atentos a las cosas espirituales y a lo que Dios desea de nuestras vidas. Somos como leche agria, así, precisamente, mis hermanos. Y la verdad es que no servimos a Dios. Debemos entender, mis hermanos, que el pecado lo que hace de nuestras vidas es un desperdicio. Eso es lo que hace el pecado de nosotros. No nos permite, mis hermanos, ser instrumentos en las manos de Dios para honra y gloria de Él. Al contrario. Debemos meditar profundamente en estos pasajes, mis hermanos, y si estamos en uno de estos supuestos, de estos 5 supuestos que les he comentado en estos momentos. Pero hay más que evaluar. No solo se trata de evaluar nuestro carácter, que ese es algo, mis hermanos, de donde surgen las cosas. Se trata también de evaluar nuestra conducta. Y este es el siguiente punto, mis hermanos, si lo quieren colocar allí, hay que evaluar nuestra conducta, evaluando mi conducta. Y esto está, mis hermanos, en los versículos desde el 13 al 17. Del 13 al 17. Dice estas cosas el apóstol Pablo, mis hermanos. ¿Cuál es la primera parte de nuestra conducta que nosotros tenemos que hacer? Tiene que ver con nuestro hablar. Esta es la primera parte, mis hermanos. ¿Cómo estoy hablando con los demás? ¿Cómo estoy hablando con las demás personas, mis hermanos? ¿Cómo estoy platicando? ¿Qué es lo que estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy diciendo, mis hermanos? Esto es lo que cita el apóstol Pablo. Y para hacerlo, mis hermanos, utiliza el apóstol Pablo varias ideas y varias cosas en estos versículos. Dice, mis hermanos, los versículos 13 y 14. Fíjense bien, dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Dice además, veneno de áspides, es decir, de serpientes, dice, hay debajo de sus labios y su boca está llena de maldición y de amargura.
Eso es lo que dice este pasaje. Fíjense bien, mis hermanos, lo repito estas palabras. La palabra garganta, lengua, dice labios y boca. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo, mis hermanos? El apóstol Pablo está hablando de nuestro hablar. Está hablando de nuestro hablar. ¿Saben, mis hermanos? Nuestro hablar saca nuestra pecaminosidad a la luz. Porque dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro pecado sale de nuestro hablar, mis hermanos. Saca nuestra pecaminosidad a la luz, nuestro hablar. Se ve reflejado, mis hermanos. Cuando tú quieres evaluar tu salud y vas a un médico, mis hermanos, ¿qué es lo primero que te dice? Abre la boca y saca la lengua. ¿No es así? Cuando va uno con un médico, abre la boca, saca la lengua, mis hermanos, y toma su lámpara y con una batelenguas, mis hermanos, mira la garganta, mira la lengua, mis hermanos, y puede diagnosticar algo de nuestra salud, mis hermanos. Pues déjame decirte, Dios hace lo mismo con nosotros en un sentido espiritual, no en el sentido físico. Dios, mis hermanos, evalúa nuestro hablar y hace un diagnóstico acerca de nuestras propias personas. Es como si Dios nos dijera, a ver, abre la boca, saca la lengua, déjame ver lo que estás diciendo, déjame ver lo que estás hablando y podré decirte cómo eres tú. Podré decirte lo que hay en tu corazón. Eso es lo que dice la Escritura, mis hermanos, en Mateo 12:24. Lo podemos leer, mis hermanos. Dice allí, Mateo 12:24, lo tienen en la pantalla. Vamos a leerlo, mis hermanos. Dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablamos, mis hermanos, en eso se ve nuestra pecaminosidad. Sale a la luz, mis hermanos. Y agrega el pasaje que estamos leyendo, dice, mis hermanos, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Esta es una cita del Salmo 143, mis hermanos. ¿Saben? Las serpientes en su boca tienen unas bolsas, mis hermanos, llenas de veneno, es decir, son las glándulas salivales. Y en las glándulas salivales, mis hermanos, hay unos conductos, es diferente a nosotros. Los conductos salivales están a un lado del segundo, tercer molar. Por encima de él, mis hermanos, hay un pequeño repliegue en nuestros cachetes, en nuestros carrillos, en la parte interna. Pueden hacer con la lengua y lo pueden tocar y allí sale la saliva. Pero las serpientes es diferente, las serpientes venenosas. Serpientes venenosas, mis hermanos, tienen unas glándulas que tienen conductos que llegan directamente a los colmillos, por unos conductos en el interior de los colmillos de las serpientes. De tal manera que cuando muerden, el veneno es inyectado directamente en las personas. Por eso a las serpientes no les pasa nada, porque inyectan el veneno en las personas o en aquellos animales a quienes muerden. Eso es lo que tienen las serpientes y pueden matar con su boca. Déjame decirte, los seres humanos no tenemos esta clase de glándulas que producen toxinas o veneno, pero igual podemos matar con nuestra boca. Igual, podemos matar con nuestra boca. ¿Puede el ser humano matar a otros con su boca? Sí, déjame decirte, sí. Y si recuerdas bien, tú lo has hecho, yo también. Hemos matado con nuestra boca a otras personas, golpeamos mortalmente a otros con nuestras palabras. Lo que está diciendo aquí, mis hermanos, el pasaje, es que hasta nuestras palabras, mis hermanos, huelen feo. Dice el versículo, mis hermanos, si vamos atrás, dice, sepulcro abierto es su garganta. Dice el versículo, mis hermanos. Dios ve, mis hermanos, cuando nosotros hablamos, lo que ve Dios es una tumba abierta con un cadáver apestoso y podrido y un hedor horrible que se revela y que se refleja en nuestras palabras vulgares cuando a veces las proferimos.
¿Saben, mis hermanos, por qué se le ponía a las tumbas una piedra para taparlas? No es para impedir que las personas vieran al muerto, sino para impedir el olor fétido. Cuando Jesús, mis hermanos, llegó a la pequeña aldea que estaba cerca de Jerusalén, donde vivía Lázaro con Marta y María, sus hermanas de Lázaro. Y Lázaro había muerto, dice la Escritura, 3 días, y entonces Jesús dice, quiten la piedra. Una de las hermanas de Lázaro le dice, Señor, no lo hagas. ¿Por qué? Porque ya huele feo. Y déjame decirte, muchas personas cuando hablan tienen esto. Si esto precisamente, con su sepulcro abierto en su garganta, es decir, no tiene una piedra y todo el olor, todo lo nauseabundo que hay en el corazón humano sale y se deja ver, mis hermanos. Y luego además dice, la boca de estos está llena de maldición y de amargura. Si no me crees, sal a la calle y al primero que veas dale un golpe. ¿Sabes lo que va a ocurrir? Esto, la boca de la persona va a estar llena de maldición y de amargura hacia ti porque le diste un golpe. Pero ahora pongámoslo en primera persona. ¿Qué pasa si tú o yo salimos a la calle y alguien nos golpea? O alguien nos toca el claxon, mis hermanos. O alguien nos hace algo. ¿Sabes qué es lo que va a ocurrir? Esto mismo. La boca está llena de maldición y también de amargura. Estás llena de esto, mis hermanos. ¿Sabes qué es maldecir? Maldecir significa culpar a Dios, hablar mal de Dios, de la creación que Dios hizo. Eso significa maldecir, mis hermanos. Y déjame decirte que es blasfemia. ¿Y saben qué es amargura? En su sentido más profundo es reprocharle a Dios por la manera en que Él dirige tu vida y por las circunstancias que tú estás viviendo o estás pasando. Y eso es lo que escuchamos todo el tiempo. Incluso los cristianos tienen esto, mis hermanos. Incluso los creyentes. Escuchamos quejas sobre la circunstancia donde Dios te ha colocado, de lo que te está pasando, de lo que está haciendo con tu vida. Y es esto, maldición y amargura. Y de verdad deberíamos echarle una mirada muy cuidadosa a nuestras propias palabras, mis hermanos, y hacer un diagnóstico de nuestra situación espiritual. Pero hay más, déjame decirte, hay más, porque no solo el apóstol Pablo está hablando acerca de que debemos evaluar nuestra conducta por medio de las palabras, sino está hablando acerca, mis hermanos, de cómo nos estamos conduciendo con los demás. ¿Qué es lo que practicamos? ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cómo nos estamos conduciendo con las demás personas? Lo que dice el pasaje aquí, mis hermanos, es de la siguiente manera. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Y cómo dice el versículo 17, mis hermanos? ¿No conocieron paz? Cuando vemos nuestro país, cuando vemos esta ciudad, cuando revisamos a lo largo y ancho de nuestro país, mis hermanos, podemos ver que esto es lo que está ocurriendo. Los políticos tienen solución de político. Hace tiempo, mis hermanos, había una solución de poner un policía en cada esquina de esta ciudad para evitar asaltos y esto. Es una solución de político. ¿Qué es lo que está sucediendo, mis hermanos? Es precisamente esto, los pies de muchas personas, y se está refiriendo a la conducta, a la práctica. Dice, se apresuran para derramar sangre, dice el versículo. ¿Necesitas que te lo documente? Ve los periódicos, ve la televisión, ve hoy la radio. ¿Qué es lo que está sucediendo, mis hermanos? ¿Por qué está pasando esto a lo largo y ancho de nuestro país? ¿Saben, mis hermanos? Es por el corazón del hombre. Es el corazón del hombre. Y esto lleva, mis hermanos, a que uno no conoce camino de paz. Los políticos hablan de va a haber paz y paz en México y debemos vivir en paz. Pero que hasta que no haya un verdadero cambio, mis hermanos, no va a ocurrir.
verdaderamente no va a pasar, no va a suceder esto, mis hermanos. No va a ocurrir estas cosas. Hay mucha gente violenta y como resultado, mis hermanos, sus vidas están llenas de miseria y no conocen la paz. Pero déjame decirte, quizás tú me digas, bueno, yo no he matado a nadie. Es cierto, pero tu corazón está lleno de violencia. En tu propia casa, cuando le gritas a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos, o tu corazón está lleno de violencia también allí, y quebrantas, como dice el pasaje, la vida de tu familia o la vida de tus compañeros en el trabajo, la quebrantas con tu actitud, con tu indiferencia, con tu manera de actuar, haces estas cosas. Y saben, mis hermanos, uno quiere tener paz y no la encuentra uno por la manera en que uno vive. Y déjame decirte que esto es para los creyentes, no creyentes, pero también muchos creyentes viven de esta manera porque tienen un torbellino en su corazón. Su corazón verdaderamente está agitado y no hay nada que lo calme. Verdaderamente no hay nada. Y a veces esa es la conducta de muchos. Finalmente, mis hermanos, déjame decirte en tercer lugar, tenemos que evaluar nuestro caminar con Dios. Tengo que evaluar mi caminar con Dios. Tengo que evaluar esto. Tengo que evaluar cómo es mi relación con Dios. Y déjame decirte que todo lo anterior, los 2 puntos anteriores y todos los versículos anteriores son resultado de esto. Verdaderamente son resultado de este último punto, de cómo estamos caminando con Dios, cuál es nuestra relación con Dios, porque todo lo demás surge de esto, déjame decirte. ¿Cuál es? Es esto. ¿Estoy honrando a Dios con mi vida? Verdaderamente, y esto es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Estoy honrando a Dios con mi vida? ¿Realmente lo estoy honrando? Fíjate bien este pasaje de la Escritura, y esta es la clave, este es el punto central, mis hermanos. Este versículo, lo podemos leer juntos, es el versículo 18 de Romanos 3, dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Lo puedes subrayar, esta parte que está subrayada allí en tu hoja? No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. La verdad, mis hermanos, tenemos que entender esto, la razón por la que hacemos nuestras propias cosas y por la manera en que estamos viviendo es esta precisamente, porque no hay temor de Dios, mis hermanos. Dice la Escritura allá en Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios 1:7. ¿Qué es lo que quiere decir, mis hermanos? El principio de vivir bien. No es que tú sepas hacer álgebra o operaciones matemáticas. No, el principio de la sabiduría para vivir bien, como Dios manda, para vivir en plenitud, mis hermanos, es tener temor a Dios. ¿Qué significa esto? No es miedo. No es miedo. Lo que significa, mis hermanos, es tener una actitud de honrar a Dios. Es tener una actitud de reverencia hacia Él, de respeto hacia Él. Cuando vemos la Biblia, mis hermanos, y veamos esta palabra, cada vez que la veamos es temor a Jehová, el temor a Dios. Tenemos que entender que lo que nos está diciendo, mis hermanos, y lo que nos está demandando es respeto, reverencia, honra a Dios. Cuando uno, mis hermanos, está decidido a honrar a Dios, a respetarlo, a reverenciarlo en todas las cosas, déjame decirte que todo en nuestras vidas cambia. Todo cambia, mis hermanos, en nuestras vidas cuando estamos dispuestos a reverenciar a Dios de esta manera. Porque muchas personas, mis hermanos, a pesar de recibir la palabra de Dios semana a semana, y algunas personas dicen, es que sabe de Dios, realmente, ¿qué es lo que se necesita, mis hermanos? Es tener temor de Dios y tener temor de su palabra.
Cuando Dios habla hay que temblar ante Él con respeto y reverencia, tomando en cuenta, mis hermanos, que eso es lo más importante. ¿Quieren ver sus Biblias, mis hermanos, junto conmigo? No lo tengo en la pantalla, pero por favor, si lo quieren ver, en Isaías 63. Si lo quieren ver junto conmigo. Perdón, Isaías 66. Isaías 66, si lo quieren ver junto conmigo. Isaías 66, mis hermanos, hace tiempo hice aquí con mis hermanos, hicimos un estudio acerca de esto. Pero quiero recordarlo, mis hermanos, Isaías 66, versículos 1 y 2. Dice el versículo 1, mis hermanos, de Isaías 66. Ya lo tienen ahí en sus Biblias, déjenme leerlo para ustedes. Dice Isaías 66, 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Déjame detenerme allí. ¿Qué es lo que quería el pueblo de Israel? Construirle un templo a Dios. Por eso Dios dice: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Dónde es el templo? El pueblo de Israel quería construirle un templo. Y Dios les dice: no lo necesito. Eso no lo necesito. No necesito un templo. ¿Por qué? Porque el cielo, dice Dios allí, es en mi trono. Y la tierra es el estado de mis pies, donde yo pongo mis pies. Así es que el templo que me van a hacer, no lo necesito. Eso es lo que quería el pueblo. Te voy a construir un templo. Pero debemos ver qué es lo que Dios realmente quiere. No es lo que nosotros queremos. Es lo que Dios quiere, lo que Dios desea. Si ustedes se fijan, mis hermanos, el versículo 2, Isaías 66, dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El pueblo de Israel quería construir un templo, pero dice Dios: no lo necesito, porque además yo todo lo hice y me quieres dar lo que yo hice. Y no necesito tu templo. Lo que yo quiero, dice Dios, es esto. Versículo 2, lo voy a volver a leer, dice: miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sabes? La verdadera actitud que tú y yo deberíamos tener y que manifiesta temor a Dios es que cuando vemos la palabra de Él, temblamos ante lo que Dios nos dice. Temblamos. Un verdadero creyente debe temblar ante la palabra de Dios, ante lo que Dios está diciendo en su palabra. Si dice que soy pecador y que he hecho cosas que no son adecuadas, debo temblar ante la palabra de Dios y arrepentirme de ello. Debo temblar ante los mandamientos de Dios. Cuando Dios dice en su palabra: ama a tu hermano, perdónale sus ofensas, habla bien, ora por los que te maldicen, bendícelos. Cuando veo la escritura debo temblar ante eso y ponerme a cuentas con Dios y hacerlo. Porque si no lo hago, mis hermanos, no estoy temblando ante la escritura y no hay temor de Dios delante de mí, no hay temor de Dios en mi vida. No tengo temor de Dios. Si yo no estoy temblando a su palabra, entonces, mis hermanos, todo lo anterior, todo lo que estábamos viendo surge de esto. La gente en la actualidad, hay muchos no creyentes o creyentes, mis hermanos no creyentes, que no toman en cuenta la palabra de Dios, pero también hay muchos creyentes que tampoco lo hacen. No toman en cuenta la palabra de Dios, solamente es una pequeña barnizada de la palabra de Dios, se aprende unos versículos de la Biblia, solamente, mis hermanos, pero no hacen mella en nuestros corazones, duros como piedra. Pero lo que debemos hacer es temblar ante la palabra de Dios para mostrar temor a Él, reverencia, afecto, honra, respeto a Dios, mis hermanos. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Si quieres tener una buena relación con Dios, verdaderamente una buena relación con Dios, debes estar honrando a Dios con tu vida. ¿De qué manera? Teniendo temor de Él en todas las cosas, respetándole, reverenciándole, honrándole a Él en todo. ¿Quieres que Dios te mire? Que la mirada de Dios esté sobre ti. Que Dios te mire.
Vuelve a leer allí Isaías 63, el versículo 2, dice, pero miraré, ¿a quién? Al que es humilde y al que tiembla ante mi palabra. ¿Quieres que la mirada de Dios esté sobre tu vida? Que Dios ponga su atención sobre ti y diga, ese es mi hijo, esa es mi hija. Verdaderamente estoy orgulloso de lo que está haciendo. ¿Quieres que Dios te mire? Tenemos que hacer esto, mis hermanos. Verdaderamente tenemos que hacerlo. Déjenme concluir. Dice los últimos 2 versículos 19 y 20 de Romanos. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano, dice, será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En estos pasajes, mis hermanos, el apóstol Pablo está terminando su argumento, hablándole a los judíos, diciéndoles, ustedes recibieron la ley de Dios, la palabra de Dios la recibieron. Y a través de la ley de Dios, dice, ustedes han recibido también el juicio de Dios. Y a través de esta ley de Dios, ninguno puede ser justificado delante de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pero básicamente, mis hermanos, el apóstol Pablo nos dice 3 cosas aquí. 3 cosas que tú y yo debemos entender. 3 cosas en las que debemos poner atención tú y yo. No pienses en otra persona. Es frecuente, mis hermanos, que cuando alguien nos habla acerca de un estudio bíblico o una predicación o algo, mis hermanos, inmediatamente nos acordamos de una persona. Es frecuente. Esa es la hermenéutica o la exégesis que hacemos, mis hermanos. Vemos la palabra de Dios y decimos, esto le queda bien a Perengano, le queda bien a Sultano. Pero para hacer una hermenéutica adecuada de la palabra, una interpretación adecuada de la palabra de Dios, lo que debemos hacer en primer lugar es aplicarla a nuestras propias vidas antes que a la de los demás. Debo aplicar la palabra de Dios cuando escucho una predicación o un estudio bíblico, leo la palabra de Dios, debo aplicarla a mi propia vida antes que a la de los demás. Entonces, ¿qué cosas debemos poner atención? 3 cosas, mis hermanos, debemos poner atención. Si las quieren anotar, en primer lugar, mis hermanos, soy responsable delante de Dios. De mis pensamientos, de mi carácter, de mis palabras, de mi conducta. Soy responsable delante de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, el entender este hecho debe hacernos vivir, mis hermanos, más en santidad. Entender este hecho debe hacernos vivir, mis hermanos, más cerca de Dios, buscando agradarle en todas las cosas. Segundo lugar, mis hermanos, debo entender en segundo lugar que no tengo excusa delante de Dios. No hay excusa que valga. Leí un libro, mis hermanos, 1001 excusas para los creyentes. Tenemos muchas excusas. De hecho, la predicación, mis hermanos, de la semana pasada se llamaba así. No tengo excusa delante de Dios. Ninguno de nosotros tiene excusa. Y queremos excusarnos de diferentes maneras, mis hermanos. Ay, no pude resistirme, no pude detenerme en hacer esta situación. Tenemos excusas, 1001 excusas, mis hermanos, pero debemos recordar esto. Nuestro Dios es fuego consumidor. Y no tenemos excusa delante de Él, ninguno, mis hermanos. Antes bien, deberíamos estar orando, cayendo de rodillas, pidiendo que el Señor nos fortalezca para vivir vidas más santas delante de Él. Esto deberíamos estar haciendo, mis hermanos, porque ninguno a lo largo de toda la historia del mundo tiene excusa delante de Dios, y ni tú ni yo. Moisés fue desechado y no entró a la tierra prometida, mis hermanos, porque en lugar de hablarle a la roca, le pegó. Y Dios en su misericordia, aun cuando Dios le dijo, háblale al pueblo, háblale a la roca, lo que hizo Moisés fue pegarle a la roca y hablarle al pueblo. Y uno dirá, es poca cosa. Es poca cosa. Déjame decirte que desobedecer los mandamientos de Dios no es poca cosa.
Y déjame decirte esto otro. Si Dios disciplinó a Moisés de esta manera, su amigo, el que platicaba con él cara a cara, no dejándolo entrar a la tierra prometida, ¿por qué crees tú que Dios nos va a perdonar a ti y a mí? ¿Somos mejores que Moisés? ¿Somos mejores que él? No. Así pues, déjame decirte, no tenemos excusa delante de Dios. Deberíamos estar orando de rodillas, pidiéndole al Señor que nos fortalezca para no caer en tentación. Y en tercer lugar, mis hermanos, déjame decirte esto, y es lo más grandioso. Sin Cristo no hay ninguna esperanza. Si nos atenemos a lo que hagamos o dejemos de hacer, estamos totalmente perdidos. Los judíos confiaban en la ley y estaban totalmente perdidos. Y aún ahora muchas personas confían en lo que hacen o dejan de hacer. Pero tú y yo debemos tener un claro entendimiento que sin Cristo no hay esperanza, ninguna esperanza hay lejos de Jesucristo. No hay ninguna esperanza lejos de Jesús. Solo en Cristo y solo en Él hay esperanza y hay remedio para nuestro pecado. Déjame decirte que cuando uno va con el médico, como te he comentado a lo largo de esta predicación, y le hacen un diagnóstico, el médico no se queda solo en el diagnóstico, sino da un tratamiento. Primero hace el diagnóstico, hace una evaluación de nuestros cuerpos y luego dice un tratamiento: te tengo que operar, tengo que hacerte una cirugía, o tienes que tomarte este medicamento, tienes que cambiar de hábitos de vida, tienes que hacer estas otras cosas, y nos da un tratamiento, ¿no es así? Pues es lo mismo, porque este no es el asunto, mis hermanos, solamente hablar del pecado. Tenemos que entender, mis hermanos, que sí tenemos pecado, pero que sin Cristo no hay esperanza, y la solución a nuestro pecado es solamente en Cristo, solamente en Él, como dice el corito de hace muchos años, mis hermanos. Y hay un himno de la Escritura que dice, mis hermanos, sin Cristo no tengo nada. Hay un himno, mis hermanos, que a veces hemos cantado: sin Cristo no tengo nada, sin Cristo voy por la vida como un barco sin timón, dice el himno. Lo que tú y yo debemos hacer, mis hermanos, es aferrarnos a Cristo y solamente a Él. Porque después de hacer esta evaluación de nuestras propias vidas, de nuestra conducta, nuestras palabras, lo que hay en nuestros corazones, lo único que podemos hacer es acudir a Cristo. Y lo que les invito, mis hermanos, eres creyente de hace tiempo o no lo eres, no lo sé, pero lo que tenemos que hacer cada uno es acudir a Cristo y solo a Cristo, quien tiene el remedio para nuestras vidas. ¿Quieres dejar de vivir como hemos visto en estos pasajes? Pues tenemos que acudir a Cristo y solamente a Cristo, mis hermanos. Dice el último versículo que voy a leer hoy, mis hermanos, dice Gálatas 3, 23 y 24, y les pido que lo leamos juntos, mis hermanos. Dice así: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mis hermanos, no es lo que hagamos o dejemos de hacer. Para los judíos la ley había servido de guía, de una nana, de un ayo. ¿Para qué, dice el pasaje? Para llevarlos a Cristo. Y lo que tú y yo tenemos que hacer es acercarnos a Cristo, es acercarnos a Él, y habrá remedio, verdaderamente habrá remedio para nuestras vidas, mis hermanos. Lo que te invito es a que te acerques a Cristo, para que puedas vivir una vida más santa como Dios lo ordena. Pero debes comenzar con tener un temor profundo a Él, y debes temblar ante su palabra, debes temblar ante lo que Él dice, porque eso es el principio para que tú puedas vivir buscando de Cristo y de Dios, y tu vida sea cambiada y transformada.
Lo que te pregunto es si lo vas a hacer. ¿Lo harás? Yo espero que sí, que tú puedas hacer esto. Y allí en oración, pídele al Señor. Si hay algo de lo que tienes que arrepentirte, díselo en oración allí. Si hay algo que tú quieras pedirle a Dios en oración, díselo allí también mientras estamos orando. Dios conoce tu corazón, conoce todo lo nuestro. Y déjame decirte que lo que debemos hacer es estar en dependencia de Él, acercándonos a Cristo, porque sin Él estamos sin esperanza. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, mira, Padre, Señor, te agradecemos que tú nos ames tanto como para decirnos la verdad en tu palabra. Porque esta verdad que tú nos dices en tu palabra es para hacernos bien a nuestras vidas. Y gracias porque tú nos lo dices en tu palabra por puro amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial, también, porque tú sabes todo lo que hay en nuestro interior. Sabes lo que pensamos, lo que sentimos. Aún no está nuestra palabra, no la decimos y tú ya la sabes. Esta era la experiencia de David, el salmista, y también es nuestra propia experiencia. Gracias por decirnos que estamos equivocados. Gracias por decirnos, mi Señor, que no hacemos lo correcto delante de ti. Gracias por amarnos a pesar de nuestro pecado y enviar a Cristo Jesús para morir por nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial. Ayúdanos, mi Señor, a tomar el único camino posible, que es a través de Cristo. Y que cada día estemos buscando a Jesucristo, teniendo temor y temblor de ti y de tu palabra. Señor mío, aquellos que son cristianos, concédenos que, Padre Celestial, todos los días de nuestra vida andemos en temor y temblor delante de ti. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, porque entendemos quién eres tú y quiénes somos nosotros. Tú eres el Dios alto, omnipotente, el eterno, el que es santo 3 veces. Y nosotros somos solo creación tuya. Mi Señor, déjanos entender esto y déjanos entender también que debemos andar delante de ti en temor y temblor. Ayúdanos en ello. Ayuda a mis hermanos si están tomando esta decisión. Ayúdame a mí. Ayúdanos como iglesia, mi Señor, a andar en temor y temblor delante de ti todos los días de nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, por favor. Para aquellos que no han hecho una decisión de seguirte y de seguir a nuestro Señor Jesucristo, te pido, Padre, que puedan tomar esta decisión hoy, porque es la única esperanza para nuestro problema de pecado. Por favor, mi Señor, te lo suplico en Cristo Jesús. Por favor. Y gracias, mi Señor, porque estás inmensamente preocupado por nosotros. Porque estás profundamente preocupado, tanto que enviaste a Cristo. Y si nos has dado a Cristo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todo lo demás? Como dice tu misma palabra. Gracias por tu eterna bondad. Gracias por tu eterno cuidado. Gracias por tu perfecto amor. Gracias, Señor. A ti queremos honrarte y alabarte. Queremos glorificarte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Gracias, mi Señor. Padre Celestial, que podamos vivir en temor delante de ti y que podamos siempre temblar ante tu palabra. Concédenos esto, Padre. Gracias, gracias, Señor. Y gracias también por la respuesta de mis hermanos a tu palabra, que tendrán efecto a lo largo de esta semana y a lo largo de sus vidas. Gracias por tu palabra, mi Señor. Gracias. También te pido por los que verán este video en internet, mi Señor, que vivifiques sus vidas,
que les guardes y les cuides, y que también aprendan a andar en temor y temblor delante de ti. Bendito seas, Señor, a ti la honra y la gloria. Y te pido una gran bendición para todos los que están aquí. Te pido que tú les guardes y les cuides, y que tu espíritu repose en la vida de cada uno. Que tu mano bondadosa esté posándose sobre la vida de cada uno. Gracias. Gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.